En este caso, la dignidad de las víctimas fue dañada, dado que los explotadores aprovechaban de la vulnerabilidad de las víctimas. Así, bajo amenazas, las obligaban a prostituirse sin su consentimiento, tratándolas como un simple objeto. En primer lugar, es evidente que la dignidad de las víctimas está siendo denigrada, donde están siendo utilizadas como objetos o mercancías. Vemos que los explotadores no aplican los derechos humanos, una clara violación a la dignidad humana, donde las víctimas están siendo tratadas sin consideración y sacando provecho por su situación. Según Sigmund Freud, donde cada persona lucha con dos instintos, eros y tánatos. En el caso de los explotadores, son dominados por esos instintos, buscan satisfacer sus deseos y obtener beneficios a través de la explotación de las víctimas, eros. Por otro lado, muestra una falta de empatía y desprecios por la vida y la dignidad de las personas que explotan, entre comillas, tánatos. Es probable que los explotadores lleven cargo de conciencia debido a su mal actuar, la cual ellos justifican de cualquier forma, pero en el fondo saben que están haciendo daño, violando los derechos y causando un daño irreparable. Y por último, vemos el gran actuar de las Fuerzas Armadas, aplicando un operativo, así arrestando a los explotadores y defendiendo los derechos humanos y también la dignidad de las víctimas. Dentro del caso mencionado hay una amplia recopilación de comportamientos que forman parte de la moral y por lo tanto la ética de los causantes del problema, los explotadores, quienes actuaron de una manera repugnante al obligar a 164 mujeres a ofrecer un servicio sexual. Según Adela Cortina, la ética trata de la formación del carácter de las personas. En este contexto, la banda criminal no tiene ética, porque la vida de las mujeres es totalmente afectada, prohibiéndoles el derecho a tener una vida digna e integridad. Si bien es cierto, según Sabater, la ética se vincula a la palabra libertad, también hace énfasis en que se basa en la responsabilidad, puesto que depende de nosotros. Claro está que pertenece a cada uno y hay una gran libertad de tomar una decisión, pero siempre se debe de diferenciar entre aquello que está mal y lo que no. Como expresó Sabater, podemos optar por lo que nos parece bueno, es decir, conveniente para nosotros frente a lo que nos parece malo e inconveniente. En base a lo mencionado, es decepcionante que este tipo de personas egoístas busquen la manera más cruel de generar dinero a costa de la explotación de las mujeres, beneficiándose a sí mismos. No se puede rescatar ningún aspecto de ellos, pero lo que sí es que no está incluido dentro de sus creencias el valor de la responsabilidad que deben tener no solo como ciudadanos, sino como personas. Por otro lado, es relevante resaltar que el accionar de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y gobiernos locales cumplieron con el Código de Ética Profesional, salvaguardando la vida de las víctimas y evitando algún tipo de soborno por parte de los explotadores, un hecho que en la actualidad es muy frecuente ver en nuestro país. Respecto a la pregunta 3, ¿hay un correcto uso de la conciencia moral en los protagonistas del caso? Para comenzar voy a explicar la moral basándonos en la lectura de la autora Cortina. De acuerdo con ella, la moral es el conjunto de normas y principios que nos orientan a actuar de la mejor manera. En relación con este caso, esto se puede expresar de la siguiente forma. Los maltratadores no actúan con moral porque ellos realizan actos ilegales al secuestrar a las jóvenes para explotarlas sexualmente. Ellos no respetan la dignidad de aquellas jóvenes ni actúan de la mejor manera. Entonces podemos decir que ellos no tienen conciencia moral, ya que según Sabater, esto involucra la capacidad de reflexionar sobre nuestros comportamientos, implica actuar en consecuencia, siendo responsable de nuestras acciones y a su vez sentir culpa al realizar una acción que sabemos que es perjudicial.
Ellos no parecen reflexionar sobre sus comportamientos, ya que no dejan de realizarlos hasta que son detenidos por la policía. Tampoco se reconoce el sentimiento de remordimiento, debido a que no les importa el bienestar de las jóvenes y las usan como un medio para un beneficio propio, que en este caso es el dinero. Incluso ellos se hacían pasar por clientes para tenerlas bajo control y no dejar que escapen. Volviendo al sentimiento de remordimiento, yo creo que puede que haya hecho aparición en estas personas, pero no tuvo evolución debido a que lo justificaban y normalizaban. Quizá por el ambiente en que crecieron, deciden ignorarlo y priorizan el beneficio propio. Entonces podemos concluir que estas personas no hacen un uso correcto de la conciencia moral. Bueno, valores, principios o virtudes que puede encontrar en el caso de explotación sexual en línea. Bueno, lo primero es la empatía. La empatía es algo que carecen mucho los explotadores sexuales en este caso, porque no se ponen en los zapatos de las personas que están siendo prostituidas, porque lo único que les importa es el dinero para ellos, ¿no? Después, la conciencia moral. La conciencia moral es discernir entre lo bueno y lo malo, algo que les falta a estas personas porque no les importa infligir daño a otras personas con tal de conseguir lo que quieren. Después, la honestidad. En estos casos también estas personas, en específico mujeres, son llevadas a sitios o a otros lugares de cierto país con mentiras para poder trabajar en un trabajo honesto, pero que al final se terminan prostituyendo y son amenazadas de muerte, ¿no? Por lo cual lo único que les queda es trabajar de eso y este, por amenazas, básicamente. Después la dignidad. La dignidad de parte de los explotadores sexuales hacia las mujeres se las quitan básicamente, porque ya no son personas, sino que son objetos. Y eso nunca se va a querer de un ser humano, ¿no? Porque como decía Immanuel Kant, un ser humano o una persona o un hombre no puede hacer que la otra persona sea un medio para conseguir algo, como estamos hablando anteriormente. Los traficantes de personas son delincuentes que explotan a personas vulnerables para beneficio personal. Según Sabater 2012, página 89, ser libre significa que tienes la libertad de escoger entre distintas posibilidades, decidir lo que quiero intentar entre el abanico de actividades propias de los humanos. Tal como nos dice, cada ser humano tiene racionalidad, por lo que al tomar sus propias decisiones tiene que hacer uso de esta misma, teniendo en cuenta el respeto, la valoración hacia los demás. En este caso, los explotadores sexuales privan a las víctimas de su libertad, ya que algunas de ellas son llevadas con engaños y de esta forma son denigradas. Estos explotadores sexuales son personas sin valores y ética, ya que estos mismos no son obligados a obrar mal. Al contrario, ellos mismos eligen tomar el camino incorrecto creyéndose dueños de vidas ajenas. Se podría considerar que no todos los explotadores sexuales llegaron a pagar por sus acciones, ya que solo 8 personas fueron detenidas. Sin embargo, la ayuda de las autoridades para erradicar estas mafias delincuenciales va avanzando, en busca de poder romper las cadenas que privan a estas mujeres de ser libres. Si bien es cierto, aún falta mucho camino por recorrer, todo avance suma a la acción de lograr un solo propósito, y este es el vivir en una sociedad justa y libre. En Ética para Amador citaba una anécdota de don Manuel Azaña. Cuando le preguntaban si la libertad hace más felices a los hombres, él respondía: yo sé que los hace más hombres. Sabater 2012, página 93. Esto es muy cierto. No es que el ser libres nos haga más felices, sin embargo nos hace más humanos, de tal manera que vamos construyendo una personalidad auténtica y justa.